¿Qué tal, chicos? Continuando con el programa de ciencias básicas aquí en Wikismedic, hoy vamos a realizar el tema de biología celular y molecular. Vamos a hablar el día de hoy sobre la estructura interna, lo que le da la forma a la célula, y también el conjunto de proteínas que están por fuera de la célula en lo que conocemos como matriz extracelular. Comenzaremos hablando de la matriz extracelular, luego pasaremos ya en el interior de la célula a hablar de la estructura que le da la forma, que es el citoesqueleto. Justamente estudiando el citoesqueleto nos vamos a pasar a ver algunas modificaciones de membrana y citoesqueleto que le permiten a la célula tener un ligero movimiento. El primer punto a tratar es matriz extracelular. La matriz extracelular es todo lo que vemos por fuera de la célula, y aquí tenemos una primera imagen que nos aproxima a este nuevo mundo dentro de la biología celular y molecular, compuesto por un sinnúmero, múltiples tipos de moléculas, en donde resalta estos nombrecitos que tú puedes ver ahí, por ejemplo, fibras colágenas, también las fibras elásticas que no las vemos por ahí, laminina, fibronectina como glucoproteínas de adherencia, proteoglucanos, y los proteoglucanos están formados por un centro proteico más ramitas de glucosaminoglucanos. Todo este proteoglucano siempre, acá por ejemplo se ve de una mejor manera, el centro es una proteína y ramitas de glucosaminoglucanos. Eso es un proteoglucano. Adheridos todos estos proteoglucanos a una cadena larga de un glucosaminoglucano conocido como ácido hialurónico. Perfecto. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión en un primer conocimiento de la matriz extracelular? Que está formado por un sinnúmero de sustancias, de compuestos. ¿Cómo vamos a dividir el estudio de sus componentes? De la siguiente manera. Decimos que la matriz extracelular está formado, 1, por la sustancia base, también conocida como sustancia amorfa, también llamada sustancia fundamental. Y número 2, por fibras de dos naturalezas, fibras elásticas y fibras colágenas. Pasaremos ahora a hablar sobre la sustancia base, sustancia amorfa o sustancia fundamental. Esta sustancia está formada por 3 tipos de componentes. Tenemos en primer lugar los glucosaminoglucanos, con las siglas que lo vas a encontrar en los libros de esta manera, GAG, glucosaminoglucanos, proteoglucanos o proteoglicanos, PG, y las glucoproteínas de adherencia que le encuentras como GP. Los glucosaminoglucanos se van a dividir en los glucosaminoglucanos sulfatados, porque tienen este átomo en su constitución química, y los no sulfatados. Estos glucosaminoglucanos van a estar adheridos a un centro proteico, y cuando estos se adhieren a un centro proteico, a toda esa configuración se le conoce como proteoglucano o proteoglicano. Por ejemplo, este como si fuera un 100 pies, el centro es una proteína y las ramitas son los glucosaminoglucanos, ¿sí? Estas ramitas de glucosaminoglucanos, por ejemplo, tenemos los sulfatados, que lo puedes llamar condroitín o sulfato de condroitina, son los dos nombres que se le dan. Por ejemplo, queratán o sulfato de queratán, heparán o sulfato de heparán o de heparina, ¿bien? Igualito con el dermatán y con la heparina. El no sulfatado, aquí lo vemos, es el ácido hialurónico, que ya te había adelantado algo. Dentro de su estructura atómica, no vamos a ver la presencia del átomo de azufre. En cambio aquí, por ejemplo, en condroitina y el queratán, sí podemos observar el azufre, mira, ahí está. ¿Bien? ¿Por qué condroitín o sulfato de condroitina está resaltado en negrito? Porque dentro de todos los glucosaminoglucanos, el condroitín o sulfato de condroitina, o también llamado condroitín sulfato, es el más abundante. ¿Bien? Es el más abundante. Los proteoglucanos, que ya te expliqué cómo son o cómo se forman,
van a estar, aquí lo tenemos, un proteoglucano y todos los que ves ahí, en un centro, unidos a un centro que se conoce como ácido hialurónico. Bien, entonces los proteoglicanos, que son nada más que glucosaminoglucanos juntos en una proteína central, van a recibir diferentes tipos de nombre. Por ejemplo, tenemos el agrecano, la decorina, el versicano y el sindecano. Bien, las glucoproteínas de adherencia, la más abundante glucoproteína de adherencia es la fibronectina. Pero también tenemos presentes la laminina, la entactina, la tenasina, la condronectina y la osteonectina, dentro de los principales ejemplos. Bien. Perfecto. Las fibras de la matriz extracelular. Las fibras de la matriz extracelular se van a clasificar para algunas literaturas solamente en dos, en fibras elásticas y fibras colágenas. Sin embargo, por la particularidad que tienen dos de estos tipos de fibras elásticas, que son el colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 3, es que a esos tipos de colágeno, cuando forman fibras, se les llama fibras reticulares o colágenos reticulares. Por eso es que en algunos libros tú vas a encontrar que dentro de las fibras de la matriz extracelular la clasifican en tres grupos: fibras elásticas, fibras colágenas y fibras reticulares, teniendo en cuenta que las fibras reticulares pues no son nada más y nada menos que un subtipo de colágeno, que es el colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 3. Las fibras colágenas se forman de estructuras proteicas, péptidos, colocados a manera de una triple hélice. Bien, entonces la estructura básica de la fibra colágena es una estructura de triple hélice. En el caso de las fibras elásticas, está formado por elastina, pero también, además de la elastina, que es el que le compone en más del 70%, que es el centro, todo lo que ahí ves de verde, eso es la elastina, ¿sí? Todo el interior, proteína, elastina. La periferia, la elastina es como si fuera una gelatina, ¿sí? Así entiéndelo, una masa. Entonces, para darle forma a esa masa, para contener a esa masa, tenemos estructuras a manera de fibras, a manera de alambres, ¿sí? Que se disponen en toda la periferia. Esas se denominan microfibrillas. Y esta red de microfibrillas que rodea a la proteína central, que es la elastina, recibe diferente denominación, dependiendo de dónde se ubique esta fibra elástica. La más abundante son las fibrilinas, pero también pueden ser fibulinas o pueden ser proteínas de unión a factores de crecimiento latentes. ¿Bien? Entonces, a tener en cuenta ello. Vamos a resaltar fibrilina porque vas a poder encontrar en la literatura que te dicen una fibra elástica está formada por un centro de elastina y una periferia de fibrilinas, ¿sí? Pero eso es un tipo, ¿no? Las pueden ser fibulinas o proteínas de adherencia a factores de crecimiento latente. Las fibras colágenas se van a clasificar también por la morfología que tengan y por la distribución en los tejidos. Entonces, estas fibras colágenas son de diferentes tipos. En la actualidad existen 27 tipos de fibras colágenas. Aquí te he traído las más representativas. En la universidad te van a enseñar menos todavía de estas, ¿sí? Algunas de estas. Por ejemplo, sí o sí te van a mencionar la tipo 1, la tipo 3, la tipo 4, la tipo 7, ¿dónde está? La tipo 12, la 17. Son, se podría decir, las más representativas de este grupo que te he traído. Ahora, ¿qué debes saber? Debes saber el tipo y a qué está asociado. Por ejemplo, los tejidos conectivos tienen como colágeno más abundante a las fibras colágenas tipo 1, ¿sí? Debo recordar también que dentro de los primeros números, del 1 más o menos hasta el 5, la numeración va de acuerdo a la rigidez del tejido. Por ejemplo, para huesos tenemos el colágeno tipo 1.
Para cartílago tenemos el colágeno tipo 2, ¿sí? Para estructuras de tejido conectivo más frágiles, colágeno tipo 3, 4. Esa es la lógica, ¿sí? Una lógica que te va a permitir deducir algunas preguntas. Otro. La matriz extracelular más estudiada, porque es muy bonita, porque es muy simétrica, porque es muy organizada, es la matriz, y además porque es pequeña, es la matriz extracelular de los epitelios. Esta matriz extracelular de los epitelios se denomina membrana basal. Entonces, uno de los principales componentes de colágeno en la membrana basal es el colágeno tipo 4. Todas las membranas basales de todos los epitelios tienen colágeno tipo 4. Te lo pueden poner de una forma, la pregunta de una forma contraria, ¿no? Dicho de otra manera, ¿cuál es el colágeno más abundante en las membranas basales o que está presente en todas las membranas basales? Colágeno tipo 4. ¿Perfecto? Entonces, a leer, por favor, cada una de estas distribuciones con el respectivo tipo de colágeno. Por ejemplo, el colágeno 16 es el colágeno típico de la dermis, ¿sí? De la dermis. Muy bien. La matriz extracelular también permite que entre este conjunto de compuestos que tiene pasen vasos sanguíneos, capilares, de tal manera de que los capilares van a poder vertir los nutrientes hacia la matriz extracelular para que de ahí difunda a cada una de las respectivas células. Membrana basal. ¿Por qué estudiamos y damos una diapo solamente para membrana basal? Lo hacemos con la finalidad de explicarte lo que te he mencionado, ¿no? De que la estructura de matriz extracelular más organizada está en los epitelios. ¿Y porque es pequeña, sí? Y está estratificada. Entonces, a este tejido conectivo, esta matriz extracelular de los epitelios se le llama membrana basal. No confundir lámina basal con membrana basal. Y ahora vamos a ver la diferencia. En la parte superior tenemos lo que llamamos células, ¿no? Estas son células. Bueno, las células se adhieren a la matriz extracelular a través de estructuras que son estructuras de anclaje. En este caso, célula matriz. Estas estructuras de anclaje que vamos a ver posteriormente hablar, aquí tenemos representativa el hemidesmosoma y los contactos focales, que no están representados acá, lo vamos a poner aquí. Contacto focal. Bien, contacto focal. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver? La primera zona de matriz extracelular junta, aledaña, debajo de las células epiteliales, se conoce como lámina basal. Esa es la parte número 1. La parte número 2 de la membrana basal es una más gruesa, ¿bien? En donde sí vamos a poder ver la presencia de vasos sanguíneos, que es la lámina reticular o lámina fibroreticular. ¿De qué está compuesta la membrana basal? De dos capas, la lámina basal y la lámina fibroreticular, o también llamada a secas lámina reticular. Entonces, reticular te hace recordar a algo. Aquí van a haber presencia de fibras colágenas. Entonces, fibras colágenas de tipo reticular. Estas fibras colágenas reticulares, ¿quiénes eran? El colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 3. El más abundante aquí es el colágeno tipo 3. A su vez, la lámina basal se va a dividir en una parte relacionada íntimamente con el epitelio, que se conoce como la lámina rara. La lámina rara pues forma parte, la mitad de las estructuras en la lámina rara son propias de la membrana de las células. Esta es la membrana de las células. Por ejemplo, en la membrana de las células tenemos proteínas de tipo integrales, que forman parte de los hemidesmosomas, o sea, integrinas. ¿Sí? Se puede decir entonces que la lámina rara tiene tanto componentes de la membrana celular, la parte basal de la membrana celular, y componentes estructurales propios de la membrana basal. Bien, entonces, veamos. Dentro de los componentes de la lámina rara, también conocida como lámina lúcida,
tenemos a glucoproteínas de adherencia como son distroglucanos, laminina, entactina. También la presencia de glucoproteínas integrinas que forman parte de la membrana de la célula. ¿Sí? ¿Fibras colágenas tenemos? Sí, fibras colágenas de apoyo de unión, como es el caso de la fibra colágena tipo 12, y fibras colágenas de interrelación de anclaje, que es las fibras colágenas tipo 10 y 17. Perfecto. Las lámina densa, que es la siguiente capa de la lámina basal, que la característica más importante de la lámina densa es que abunda un tipo de colágeno. Y este colágeno que abunda ahí es el colágeno tipo 4. Colágeno tipo 4. También tenemos la presencia de glucosaminoglucanos, el heparán es el más abundante, proteoglicanos, el perlacano, aquí tenemos otro proteoglucano, por ejemplo, en pantalla, que es el versicano. Recuerda, los proteoglucanos son los que terminan en cano, versicano, perlacano, sindecano y bueno, una que termina en ina, que es la decorina. Glucoproteínas de adherencia, la más abundante, ya la mencionamos, la fibronectina. Y eso con respecto a la lámina basal. Pero ahora tenemos también la lámina reticular. Y en la lámina reticular ya te dije que el colágeno más abundante es el colágeno tipo 3. El colágeno tipo 7, pregunta, ¿se encuentra en la lámina reticular de la membrana basales? Sí, se encuentra. Pero también parte de este colágeno va a proyectarse, del colágeno tipo 7, hacia la lámina basal. ¿Por qué digo va a proyectarse? Porque el colágeno tipo 7 sirve para anclar. Y como tú puedes ver aquí, este colágeno tipo 7 se está fijando a la lámina densa de la lámina basal. ¿Sí? Colágeno tipo 7, colágeno de anclaje. Anclaje a estructuras de colágeno tipo 4, ¿correcto? Doctor, pero el colágeno tipo 4 me dijo que estaba en la lámina basal. Sí, está en la lámina basal el colágeno tipo 4 de manera de fibras, pero como centros o como placas de anclaje lo tenemos al colágeno tipo 4 también presente en la lámina reticular. Incluso por debajo de la lámina fibroreticular ya viene la presencia de lo que conocemos, si en este epitelio fuera el epitelio de la piel, la dermis, un tejido conectivo, conocido como dermis. ¿Bien? Perfecto. Ahora, vamos a hablar sobre las uniones celulares. A ver. Como su nombre lo dice, es las uniones que presentan las células. Las células en el cuerpo humano van a estar en un tejido, formando parte de este y interrelacionándose con la matriz extracelular. No solamente mediante moléculas, sino también mediante estructura. Quiere decir que las uniones celulares se dan tanto de células que están en un mismo tejido, que se van a unir de alguna manera, o células que se unen a la matriz extracelular. Por ejemplo, en un tejido conectivo, las células que son las más representativas, que son como son los fibroblastos, se unen mediante enlaces hacia la matriz extracelular. Difícilmente lo hacen relacionándose con otras células. Es decir, que en el tejido conectivo los fibroblastos o los fibrocitos lo que hacen son uniones de célula a matriz. Uniones de anclaje de célula a matriz. Sin embargo, tomando otro ejemplo de tejido, en el caso del tejido epitelial, ¿sí? El tejido epitelial, la matriz es muy escasa, se llama membrana basal y solamente está en la parte basal. Si son un tejido que tiene múltiples estratos de células, las células básicamente del primer estrato son las únicas que mantienen relación con la membrana basal, generando uniones de tipo célula matriz. El otro estrato y en los siguientes estratos van a solamente tener contacto con otras células. Entonces, como están muy pegaditas, lo que queda para formar parte del tejido y no irse por ahí es unirse célula con célula. Y entonces ahí tenemos en el tejido epitelial uniones de tipo célula-célula. Bien,
también son uniones de anclaje. Aparte de las uniones de anclaje, que son el primer tipo de uniones celulares que estamos comentando, tenemos uniones que sellan, y esto sirve también para los epitelios. Los epitelios están caracterizados por ser las cubiertas tanto internas como externas de tejidos órganos. Y entonces esto permite de que dar cierta hermeticidad, o sea que sea hermético la estructura. Por ejemplo, un capilar, un vaso sanguíneo, es hermético en cuanto a que tiene que contener a lo que está en su interior, que es la sangre, debido a que su cubierta interna, que es un tipo de epitelio llamado endotelio, es hermético. Es decir, las células que los componen van a estar unidas por uniones que se llaman uniones selladoras. Estas uniones selladoras son tipos de unión célula a célula y forman parte del tema que estamos revisando, que son uniones celulares. Otro motivo por el cual se unen las células. Las células se unen dentro de los tejidos también, sobre todo nuevamente en los epitelios, porque esto permite, ya que te puse el ejemplo, a ver, vamos a colocar aquí pantalla en blanco. Esto forma parte de la membrana basal, que es el tejido conectivo por el cual se van a nutrir las células de un epitelio. Pero habíamos comentado que las células del epitelio, si es monoestratificado, todo happy, ¿no? Todo ok. ¿Por qué? Porque todas estas células se unen a la membrana basal por uniones de anclaje, se pueden unir entre ellas por uniones de anclaje, y hasta ahí tenemos la fijación del tejido. Ahora, la membrana basal los nutre, ¿verdad? Y como los nutre, no hay necesidad de que estas células se pasen nutrientes. Pero sí habría necesidad de que pasen nutrientes entre ellas cuando tenemos un segundo estrato o un tercer estrato. Entonces, cuando ya hay más de 2 estratos, las células que están alejadas de la membrana basal, para poder proveerse de nutrientes, necesitan uniones de célula a célula que son como canales que comunican citoplasmas, de tal manera que tiene 2 formas de obtener los nutrientes de las células que están en estratos superiores: por difusión entre membranas de células de los nutrientes, o a través del citoplasma de una célula que sí tenga contacto directo con los nutrientes. Entonces, esta jala nutrientes no solamente para ella, sino que a través de esta unión comunicante de citoplasma le brinda estos nutrientes. Nutrientes, iones, oxígeno. Y si esta, por ejemplo, le quiere transmitir el CO2 para que sea liberado al tejido conectivo y posteriormente a los capilares, pues lo hace también a través de estas uniones. Estas uniones no solo permiten la comunicación de las células para pasar nutrientes, sino también para pasar productos de desecho, para pasar ciertas citoquinas, para pasar iones. Entonces decimos que estas uniones van a acoplar a las células tanto eléctricamente como metabólicamente. Dicho esto, vamos entonces aquí, esos tipos de uniones se llaman uniones de asociación. Ya hemos catalogado entonces, dentro de las uniones celulares, qué tipos de uniones existen. Uniones de anclaje, de fijación, la función es estabilizar las células en los tejidos, como lo ves ahí. Uniones selladoras, que lo que hacen es volver una cubierta de células de forma hermética, porque hacen que la unión entre célula y célula no deje pasar casi nada, ¿sí? De esa manera se forma una barrera. Entonces, cuando algo pasa entre células se llama transporte paracelular. Lo que hacen las uniones selladoras es evitar el transporte paracelular. Uniones de asociación, la función es acoplar eléctrica y metabólicamente a las células. Ahora, estos 3 tipos de uniones, de acuerdo a la función, los vamos a dividir de acuerdo a con quién se da la unión. O sea, uniones célula-célula, uniones célula-célula de anclaje, uniones célula-matriz de anclaje. ¿Cómo son las uniones selladoras? Para que sea hermético tiene que ser la unión entre 2 células. Entonces, unión célula-célula.
De la misma manera, las uniones de asociación solamente se van a dar de una célula con otra. Doctor, pero yo me doy cuenta aquí que en el resumen, en este cuadro de resumen, usted en las uniones de anclaje no solamente ha dividido célula-célula y célula matriz, sino lo ha puesto 2 veces cada una de ellas. Otra unión célula-célula y otra unión célula matriz. ¿Es que acaso existe alguna diferencia para que la pueda dividir? Sí. Y ahora te explico lo siguiente. Cuando una célula genera una unión de anclaje, esta unión se da a través de proteínas que están a nivel de la membrana. Imagínate que yo soy una célula y mi piel es mi membrana. Aquí tengo proteínas que podrían ser mis deditos, ¿no? Entonces yo para adherirme y agarrarme de proteínas, sea de otra célula, ¿sí?, o de la matriz, necesito de que estas uniones tengan un correlativo a nivel interno en mi cuerpo, que serían mis huesos, o sea, mi esqueleto. En el caso de las células, las proteínas que están en membrana que se fijan, sea a otra célula o a la matriz extracelular, en el interior de la célula, estas proteínas se tienen que unir a la estructura interna de la célula, que es su citoesqueleto. Y entonces el citoesqueleto tiene diferentes componentes. Si se unen a los filamentos de actina del citoesqueleto, se llama uniones de anclaje mediante filamentos de actina. Pero si se unen a filamentos intermedios, que son parte de filamentos del citoesqueleto, entonces se llama uniones de anclaje mediante filamentos intermedios. ¿Me dejo entender? Entonces, existen uniones de anclaje a filamentos de actina del citoesqueleto que son de célula a célula y otras que son de célula matriz. Y existen uniones de anclaje mediante filamentos intermedios que son célula a célula y célula matriz. De esta manera, las uniones de anclaje son 4 las que tienes que aprender. Y te preguntan de esa forma, ¿no? ¿Cómo se llama la unión célula matriz hecha a través de filamentos de actina? Y entonces la respuesta es contacto focal. Contacto focal. También te pueden preguntar cómo se llama la unión célula-célula que se da mediante el anclaje a filamentos intermedios. Y eso se llama desmosoma. Desmosoma. ¿Hay que aprender cada nombre de estos? Sí, hay que aprender y de qué se componen básicamente. ¿Qué tipo de unión de anclaje es? Ahora, las uniones selladoras, fácil. Las uniones selladoras se llaman uniones, es un solo tipo, uniones oclusivas. Como son varias a nivel de 2 células, todas las uniones oclusivas de 2 células se llaman sonula occludens. Las uniones comunicantes son uniones célula-célula y uniones de asociación, un solo tipo. Unión comunicante, también conocida como unión tipo gap. Tenemos uniones celulares 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tipos. De estos 6 tipos, ¿qué tienes que aprender? Primero, lo que te expliqué en este cuadro. Segundo, qué proteínas constituyen a cada respectiva unión. Vamos a empezar por ejemplo, la unión oclusiva. Antes de hablar de eso, déjame mencionarte aquí este gráfico que tenemos en el fondo. Nos representa el núcleo de una célula que tiene microvellosidades, ¿sí? Este epitelio es monoestratificado, tiene su membrana basal, es cilíndrico, aunque se parece cúbico ahí. Se trata de un epitelio de revestimiento del tubo digestivo, por ejemplo, intestino delgado. Bien, entonces, ¿qué vemos? Que las células van a unirse y estas uniones no solamente son célula a célula, sino también son uniones célula-matriz. Bien, estas uniones que estamos viendo y estudiando en este momento se han revisado con mayor profundidad a nivel de los epitelios y acá tenemos el ejemplo. En la parte apical, porque las células en los epitelios tienen una porción apical, una porción lateral y una porción basal. La membrana en la zona apical, apicolateral, en la parte más externa, tenemos uniones que van a evitar que sustancias pasen entre estas células. O sea, evitan el transporte paracelular. ¿Cómo se llaman esas uniones? Uniones oclusivas. Ahí tienes la flechita, acá está, uniones oclusivas. El conjunto de uniones oclusivas entre 2 células se llama sonula occludens. Bien, ahora, esas uniones oclusivas vamos a estudiarlo acá. Imagínate que esta es la unión oclusiva entre 2 células. ¿Cómo se da? ¿Cómo se llaman esas proteínas?
Las proteínas de unión oclusiva son la claudina y la ocludina. Punto. La claudina y la ocludina. Hay una ligera diferencia. Que las claudinas, pues, establecen unión directamente claudina de una membrana de una célula con la claudina de la otra membrana de la otra célula. En el caso de las ocludinas no es así. Las ocludinas de las respectivas células, para poder unirse en esta unión oclusiva, necesitan de un enlace y se da a través de una nueva proteína conocida como tricelulina. En conjunto, una unión oclusiva está compuesta de variedades de proteínas que son 3. Claudinas y ocludinas, que son las selladoras, y la tricelulina, que es una conectora o una proteína de nexo. ¿Bien? Y te pueden preguntar, ¿no? La ocludina o la claudina es una proteína que se encuentra dentro de ¿qué tipo de unión celular? Unión oclusiva. O una pregunta de mayor nivel, ¿la tricelulina dónde se encuentra? En las uniones oclusivas. ¿Me dejo entender? Ese es el razonamiento y el cómo se ha hecho la diapositiva. Hablemos de otra. La siguiente, continuando, descendiendo, la siguiente unión que aparece en el epitelio, porque también tienen una distribución específica, es una unión de anclaje célula-célula, ¿sí? Anclaje célula-célula. Pero estas proteínas que permiten la unión están ancladas al citoesqueleto, a estas fibras, que pues no es nada más y nada menos que filamentos de actina. Entonces ponle nombrecito acá, filamentos de actina. Deducimos también que estos filamentos de actina se proyectan en el interior de las microvellosidades. Entonces, si te preguntan, el citoesqueleto de microvellosidades en su interior, ¿qué tipo de proteínas tiene? Filamentos de actina. Bien, una información que has aprendido por la deducción del gráfico. Ahora, estos filamentos de actina permiten que estas proteínas tengan una buena consolidación, un buen anclaje a nivel intracelular. ¿Cómo se llama esto? Se llama unión adherente. El conjunto de uniones adherentes entre dos células se llama sonula adherens. ¿Sí? Sonula adherens. Vamos a ver de qué está compuesta la unión adherente. La unión adherente se forma por proteínas integrales de membrana conocidas como caderinas. Estas caderinas son proteínas en membrana para cada una de las dos células que se van a unir. En su interior, estas proteínas deben acoplarse a los filamentos de actina, porque como hemos dicho, la unión adherente está anclada mediante filamentos de actina, que es parte del citoesqueleto. ¿Sí? Entonces, filamento de actina, gánate el color, porque el color es importante con las siguientes uniones que vamos a ver, filamentos de actina del citoesqueleto. Pero ¿cómo se ancla? ¿Cómo se une las caderinas? Las caderinas se unen entre caderinas, pues, para la unión intercelular. Pero las caderinas al citoesqueleto, a los filamentos de actina, ¿cómo se van a unir? A través de un adaptador, bueno, en realidad son dos proteínas adaptadoras. La primera, que es la catenina, que enseguida se va a unir con la vinculina, y la vinculina finalmente unirse con los filamentos de actina. De esta manera, las proteínas en la unión adherente son la más representativa y la típica, las caderinas. Las de anclaje, cateninas y vinculinas, que no son específicas de esta unión, son proteínas de anclaje o de acoplamiento. Bien, entonces hay que diferenciar proteínas de anclaje de acoplamiento, que suelen estar en otro tipo de uniones, con proteína representativa. La proteína representativa de la unión adherente, caderinas. La proteína representativa de la unión oclusiva, claudina y ocludina. Continuamos. Ahora, en las células, aquí, vemos estas rayitas, más gruesitas que los filamentos de actina. Son parte del citoesqueleto también. Son parte del citoesqueleto. Se llaman filamentos intermedios. ¿Sí? Mira la distribución de los filamentos intermedios. Es una distribución medial y también basal en el caso de epitelios. Y aquí tenemos una siguiente unión. Esta unión se fija, como lo puedes ver, interiormente en el citoesqueleto a filamentos intermedios. Aquí nos estamos refiriendo a unión célula-célula de filamentos intermedios. Esto se llama desmosoma. Desmosoma, filamentos intermedios. Y el hemidesmosoma es la mitad. Pues, ¿y por qué es la mitad? Porque no se une con otra célula, sino es la unión del mismo tipo, pero a la matriz. Míralo, míralo, mira el colorcito.
Mira, está unido a filamentos intermedios, pero no célula a célula, que es el desmosoma, sino célula matriz, y es la mitad, pues, del complejo proteico. Entonces se llama hemidesmosoma. ¿Ves qué facilito? Hablemos de esos dos. Hablemos del desmosoma. El desmosoma es un complejo proteico muy complejo, cuyas proteínas de adherencia intercelular se llaman la desmocolina y la desmogleína. Son las proteínas representativas de esta unión, que es el desmosoma. Pues su nombre lo dice, ¿no? Desmosoma, desmocolina y desmogleína. Ahora, ¿a dónde se van a unir estas proteínas integrales de membrana? Al citoesqueleto, a filamentos intermedios. El filamento intermedio está de color moradito, ¿sí? Para unirse a los filamentos intermedios, estas proteínas integrales se acoplan mediante 3 tipos de proteínas. Proteínas de anclaje y de acoplamiento intracelular, que son la placofilina, esos rombitos rojitos, la placoglobina, esos triángulos verdecitos, y la desmoplaquina, esa especie de estrella alargada amarilla. Entonces, son proteínas de acoplamiento. ¿Se entiende la lógica? En la unión adherente, proteínas de acoplamiento, catenina, vinculina, la proteína representativa, caderina. En el desmosoma, proteína representativa, desmocolina, desmogleína. Proteínas de acoplamiento, placofilina, placoglobina y desmoplaquina. ¿Unión a qué? A filamentos intermedios. Ahora, continuamos. Más abajito del desmosoma, tenemos a uniones que permiten el acoplamiento para que esta célula le pase sustancias a la otra. Puede ser oxígeno, puede ser CO2, pueden ser nutrientes, puede ser metabolitos intermedios de alguna ruta específica, ¿sí? Entonces, diferentes y múltiples tipos de elementos. Lo que hace simplemente es acoplar iones, también pueden ser. Estas uniones se llaman uniones de asociación, comunicantes o uniones tipo gap. Gap, que quiere decir compuertas. Ahora, las uniones comunicantes o tipo gap se componen de un solo tipo de proteína. Estas proteínas se llaman conexinas. Las conexinas son monómeros que forman un polímero respectivo, como si fuera un engranaje, ¿sí? Que se llama conexón. Entonces, para la unión y acoplamiento de una célula con otra, tenemos 2 conexones que se acoplan en una unión intercelular. Los conexones son complejos formados por monómeros llamados conexinas. Sencillo, sencillo. Ahora, en la parte de la membrana basal de los epitelios, tenemos el anclaje de la célula a la membrana basal. Célula matriz. Este anclaje, el único que se ha dibujado en este gráfico, es la mitad del desmosoma, el hemidesmosoma. El hemidesmosoma es un anclaje célula matriz por filamentos intermedios. Pero también aquí hay filamentos de actina que permiten anclaje de la célula a la matriz. ¿Y eso cómo se llama? Se llama contacto focal. Célula matriz mediante filamentos de actina. Vamos a estudiar entonces esos 2 tipos de unión célula matriz, el contacto focal y el hemidesmosoma. ¿Qué tipo de proteínas lo conforman? Empezaremos con el contacto focal, ¿te parece? Entonces, el contacto focal, unión célula matriz, se da a través de proteínas de membrana integrales que se llaman justamente integrinas. Estas proteínas integrinas se van a unir a la matriz. ¿A qué proteína de la matriz? A la fibronectina. Entonces, otro dato en estos 2 tipos especiales de uniones. ¿Cómo se llama la proteína representativa? Integrina. ¿Cómo se llama la proteína de la matriz a la cual se unen? Fibronectina. ¿Cómo se llama el contacto focal? En el contacto focal, ¿cómo se llaman las proteínas del citoesqueleto a la cual se unen? Filamentos de actina. Rayita naranjita. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué es la vinculina y la talina? Son proteínas de acoplamiento intracelular para que esta integrina se una a los filamentos de actina. Perfecto. Pasamos ahora al hemidesmosoma. ¿Cuál es la diferencia? Si ambos son unión de célula matriz, el tipo de filamento en el cual se conectan. Citoesqueleto, filamentos intermedios, hemidesmosoma, citoesqueleto, filamentos de actina, contacto focal. Ahora, ¿cómo se llaman las proteínas representativas del hemidesmosoma? Las proteínas de unión. Se llaman integrina y le ayuda el colágeno tipo
12. Colágeno tipo 12. ¿A quién se van a unir? Extracelularmente se unen al colágeno tipo 4 de la matriz. Las integrinas y el colágeno tipo 12, que son las proteínas de unión, se tienen que unir interiormente en las células filamentos intermedios. Hacia afuera se unen al colágeno tipo 4, hacia adentro se unen a los filamentos intermedios. Tanto para afuera como para adentro necesitan proteínas acopladoras. Esa es una diferencia. El contacto focal solamente necesitaba que sus integrinas tengan acopladores intracelulares, pero no extracelulares. En el caso del hemilismosoma sí hay acopladores tanto intracelulares como extracelulares. Los intracelulares son la distonina y la plectina, los acopladores para la unión intracelular. Y el acoplador para la unión extracelular son las lamininas, ¿sí? Lamininas que terminan uniéndose al colágeno tipo 4. Con esto hemos estudiado de una manera profunda, muy detallada, lo que conocemos como uniones celulares. Básico, ¿sí? Para que puedas responder cualquier tipo de pregunta relacionada al tema. Ahora hablemos del citoesqueleto. A ver. El citoesqueleto ya nos habíamos adelantado con la diapo anterior de que hay dos filamentos que lo constituyen, ¿no? Los filamentos de actina, también conocidos como microfilamentos, y los filamentos intermedios. ¿Por qué se le llaman microfilamentos? Porque dentro de los filamentos que lo componen, dentro de todas las proteínas que la componen al citoesqueleto, son las más chiquitas, ¿sí? Son unidades filamentosas que tienen un diámetro de 7 nanómetros, mientras que los filamentos intermedios varían entre 8 a 12 nanómetros. Y los microtúbulos, que son las proteínas más grandes, filamentosas y tubulares, que tienen 25 nanómetros de diámetro. Entonces, de menor a mayor tenemos actina, como son los más chiquitos, se le llaman microfilamentos. Los filamentos intermedios y los filamentos tubulares o microtúbulos. Aparte de ver lo que debería ser la estructura y el tamaño, podemos notar con la imagen que está en cada uno de ellos la distribución que tiene. Los filamentos de actina suelen tener distribución periférica, pegada hacia la membrana. Puede ser la membrana apical, la membrana lateral o la membrana basal, pero suele ser periférica, cercana a la membrana celular. En cambio, los filamentos intermedios tienen una distribución aleatoria, tanto central como periférica, ¿sí? En todo, tanto central como periférica. Los microtúbulos son estructuras más rígidas porque son más gruesas, ¿sí? Y que se distribuyen en un orden no aleatorio. Al igual que los filamentos intermedios se distribuyen de central a periférico, pero no de forma aleatoria, sino ordenada, partiendo desde un sitio de la célula que se conoce como el centrosoma. Desde el centrosoma parte la organización de los microtúbulos a manera radial, ¿sí? A manera radial. Eso es lo interesante de los microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras, dentro de todas estas, que tienen la particularidad de ser dinámicas, que se arman y desarman a disposición de la misma célula, ¿sí? Es muy difícil armar y desarmar filamentos de actina y filamentos intermedios, ¿correcto? Y además son menos escasos. Los más abundantes en el citoesqueleto son los microtúbulos. Y la idea de los microtúbulos, aparte de dar soporte, como lo hacen los dos anteriores, y dar estructura, los microtúbulos dan movimiento a la célula, o cambio de forma de la célula, o una base, como si fueran rieles, ¿sí? Imagínate, como si fueran vías, como si fueran las líneas del tren o las líneas del metropolitano, ¿sí? Para que me dejo entender, que permiten establecer rutas por donde van a generarse movimiento de ciertos compuestos, tanto proteicos como vesículas, ¿sí? A través de vehículos, que serían de estas rutas como los trenes o los vehículos de los ómnibus, ¿sí? Que son proteínas motoras asociadas a microtúbulos, la dineína y la cinesina. ¿Quieres transportar una mitocondria desde el centro hacia la periferia, a este lado? Pues coges esta ruta. Entonces, agarra una proteína motora de transporte,
coge la mitocondria y la lleva desplazándola hacia ese lugar. ¿Quieres traer algo de la parte externa hacia el centro, cercano hacia el núcleo? Pues lo traes con otra proteína motora de transporte hacia el centro. ¿Qué rutas utilizan? Estos que son los microtúbulos. Hablando un poco más de su estructura, los filamentos de actina están formados por pelotitas, que son los monómeros de actinas G o actinas globulares. Cada una de estas pelotitas son las actinas G o actina globular. La actina F, pues es todo el filamento. F-actina. O también llamado filamento de actina. ¿Sí? Los filamentos de actina suelen estar asociados a múltiples proteínas en ciertos tipos de tejidos o células. Por ejemplo, en las células musculares esqueléticas es donde los filamentos de actina se componen de un sinnúmero de proteínas asociadas. Aparte de las actinas globulares, tenemos las troponinas C, las troponinas C, la troponina T, tenemos la tropomiosina, la nebulina, la tropomodulina, etc. Un sinnúmero de proteínas que se acoplan a este filamento de actina. ¿Cómo es la estructura? Estructura doble hélice, como lo pueden ver. ¿Sí? Globulares formando una fila, formando otra fila, y se enlazan estas dos filas por una estructura doble hélice. ¿Cómo es la estructura de los filamentos intermedios? Los filamentos intermedios pues son un enmarañado de múltiples hélices de estas proteínas que te forman pues un filamento más gruesito, ¿sí? Como si fuera un enmarañado de fibras de cobre dentro de un alambre, ¿no? Entonces va a haber diferentes tipos, gran variedad, 60 tipos. Los más representativos aquí lo tenemos. Citoqueratina, dependiendo en qué célula abunde, la bimentina en los fibroblastos, los neurofilamentos en las neuronas, la desmina en las células, en las fibras musculares, ¿sí? Son algunos de los tantos ejemplos. Entonces, los filamentos intermedios tienen múltiples nombres. Los microtúbulos. Los microtúbulos están formados de tubulinas. Y las tubulinas son esto de acá, son dímeros, son dos monómeros, ¿sí? Eso es una tubulina. Las tubulinas se acoplan a manera de una fila, formando columnas de dímeros. Estas columnas se colocan una acoplada a otra de manera céntrica o concéntrica, ¿sí? De manera concéntrica. ¿Cuántas de estas columnas concéntricas se acoplan para formar el microtúbulo? Se acoplan 13, ¿sí? 13 columnas concéntricas. 13 columnas concéntricas. Mira, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y esta de acá 13, ¿sí? 13 columnas concéntricas. Cada una de esas está figurando una columna. ¿Me dejó entender? Perfecto. ¿Qué particularidad tienen? Que se pueden degradar. Espontáneamente se despolimerizan. Y se pueden también polimerizar uniéndolo o gastando energía, que es unión AGTP. De esta manera los microtúbulos se pueden armar y desarmar. Quiero crear una nueva ruta, una nueva línea de comunicación, entonces desarmo uno y armo otro. Quiero en un determinado momento la célula. ¿Recuerdas que te enseñaron en el colegio o de repente en la academia de preuniversitaria te dijeron o te hablaron del uso acromático? El uso acromático es una estructura formada de microtúbulos que parten desde los centrosomas, ¿sí? ¿Para qué? Para formar una situación de un aparato mitótico que permite que cuando se peguen en él los cromosomas se jalen o se puedan distribuir hacia un determinado lugar, mitad de cromosomas para un lado, mitad de cromosomas para otro, ¿sí? ¿De qué se forma ese uso acromático? El uso acromático se forma de microtúbulos, porque tienen esa capacidad de armarse y desarmarse cuando le plazca a la célula. Interacción, la interacción de los filamentos de actina, los filamentos de actina tienen función motora, así que la interacción es unirse con proteínas motoras como son la miosina. Los filamentos intermedios no interactúan con proteínas motoras, es importante, pero sí interactúan con una proteína estabilizadora, que es la proteína llamada plectina. Entonces, interacción, miosina, los filamentos de actina, y los intermedios interactúan con la plectina.
Los microtúbulos interactúan con proteínas motoras que son la cinesina, la adeineína, que son las más representativas, pero también tenemos a la proteína tau. Entonces, por favor, aprenderlo, las interacciones. Función. Bueno, ya te adelanté un poco. Los microtúbulos, función, formación del uso acromático. También los microtúbulos están formando la estructura de los cilios, que también se llaman sinocilios, y flagelos. ¿Sí? De eso se encarga, de formar la estructura de estas modificaciones de membrana, que son cilios y flagelos. Hay otras modificaciones de membrana que son las microvellosidades y los estereocilios, pero ellos están formados de un citoesqueleto de actina, por eso está arriba. ¿Sí? Citoesqueleto de actina forma microvellosidades y estereocilios. Y ahí tenemos las 4 modificaciones de membrana que vamos a estudiarlos en la siguiente diapositiva. Microvellosidades, estereocilios, cilios y flagelos. 2 formadas por actina y 2 formadas en su interior por microtúbulos. Los filamentos intermedios que dan rigidez a la célula, rigidez, mientras que la actina le permite dar movimiento. Y en los microtúbulos, la función transporte. Esas son las palabras claves. Transporte. Por ejemplo, hay una célula especializada, que es la neurona, que tiene dentro de su forma más típica, que es la multiforme, un soma, cuerpo o pericarión, su núcleo, sus dendritas, un cono axónico, un axón, un telodendrón con botones terminales. ¿Sí? ¿Se ubican? Entonces, el axón también tiene que transportar ciertas sustancias a través del axón. O componentes, por ejemplo, una mitocondria, para llevarlo hacia el botón terminal desde el cuerpo soma, tiene que ser transportada por el axón. ¿Qué utiliza? Utiliza una red de túbulos que son microtúbulos. ¿Sí? Microtúbulos. Entonces, estos microtúbulos van a permitir que proteínas como la adeneína y la cinesina transporten mitocondrias a través de él. Por eso es que de las funciones he puesto ahí transporte axonal. Pero función es transporte en realidad. Rigidez para los filamentos intermedios y la actina es movimiento. Citocinesis, movimiento celular. Estudiado esto, vamos a hablar. Así como cuando estudiamos matriz extracelular pusimos un ejemplo típico que es la membrana basal. Ahora que hemos estudiado citoesqueleto, vamos a poner un citoesqueleto muy organizado que tiene la célula llamada miocito. El tema es contracción muscular. Vamos a ver cómo está su citoesqueleto. El citoesqueleto de un miocito o célula muscular está ordenado de esta manera. Tenemos filamentos de actina, que son estos de acá, en doble hélice, correcto, actinas globulares. Varias de esas columnas intercaladas con miofilamentos gruesos. Los miofilamentos de actina se le llaman miofilamentos delgados acá. Y los miofilamentos gruesos son los miofilamentos de miocina, formado por múltiples miocinas unidas hacia un centro. Un centro en donde hay un montón de proteínas de interrelación que forman la línea M. La línea M. No te me pierdas entonces. ¿Cómo es la estructura del citoesqueleto en una fibra muscular? Fibra muscular o miocito o célula muscular, lo mismo, es muy ordenada. Y está ordenado de forma horizontal, paralela a estas fibras, miofilamentos delgado, miofilamento grueso. Miofilamento delgado, miofilamento grueso. No solamente intercaladas de esa forma, sino que separadas a lo largo de esta horizontalidad. Los miofilamentos delgados por un lado y rotados o desplazados un poco los miofilamentos gruesos. ¿Sí? Y esta estructura se repite. Imagínate que lo que estás viendo en pantalla, que esto que estás viendo en pantalla, se repite nuevamente lo mismo, cópialo, desplaza, pega, y así. ¿Cómo se llama esa unidad que se repite de organización de citoesqueleto, que son miofilamentos delgados y gruesos? Se llama sarcómero o sarcómera. Los límites de la sarcómera están dados por los miofilamentos delgados. ¿Sí? Estos límites son también hacia el otro lado, voy a dibujarlo para que te des una idea. Hacia el otro lado se forman miofilamentos delgados, ahí están unidos, anclados ahí, igual acá, miofilamentos delgados de actina, con su respectivo proteína que le da rigidez, que está acá de verde, que es la nebulina. Es una proteína que brinda rigidez
al miofilamento delgado, que es los filamentos de actina. De la misma manera para el otro lado. Entonces, esta especie de proteínas que forman un complejo a manera de disco y se le llama el disco Z, ¿sí? En donde se pegan por un lado las actinas y por el otro lado también. De esta manera que si yo cojo un disco Z, pues voy a tener actinas por un lado y actinas por el otro. ¿Me dejo entender? Entre dos líneas Z o discos Z vamos a tener lo que conocemos como sarcómera. Así como los discos Z permiten clavar o fijar a los filamentos delgados, miofilamentos delgados, los discos M, ubicados en la línea M, que es un complejo de proteínas, permite también fijar a los filamentos de miosina, ¿sí? Miofilamentos gruesos de miosina. Los miofilamentos gruesos de miosina tienen un último anclaje, que es una proteína elástica, ¿sí? Que está anclada a miofilamentos delgados y también al disco Z. Tiene dos tipos de anclaje y lo puedes proyectar, ¿no? Vamos a poner como moradito. Anclado al disco Z y a la base de los filamentos delgados. Anclado al disco Z y a la base de los filamentos delgados. ¿Cómo se llama esa proteína? Esa proteína se llama titina. Y la titina tiene la particularidad de evitar que se relajen mucho las fibras. En el proceso de lo que llamamos contracción muscular, lo que sucede es que las líneas Z se aproximan. Mira en la imagen inferior. Aquí tenemos una sarcómera contraída. ¿Cuál es la diferencia con la relajada? Primero que, como vemos en la contraída, las líneas Z, que son estos de acá, o disco Z, se han juntado, se han aproximado. ¿Y por qué se aproximan? Porque la miosina, que acá está de azul, que tiene cabecitas, lo que hace es con las patitas de este lado, jalan a la actina y con las patitas de este otro lado jalan a la actina, de tal manera que desplazan a los discos Z. ¿Hasta cuándo? ¿Al infinito y más allá? No, porque los filamentos de actina en algún momento van a chocar en el centro, ¿sí? Es más, como puedes ver aquí, no llegan a chocar por completo. Aquí están muy separados los filamentos de actina y aquí están muy cerca. Los filamentos de actina tienen en su cabecita una proteína asociada de carga muy negativa. Le voy a colocar de color así, amarillito. Una proteína de carga muy negativa que se llama el capuchón de filamento de actina o tropomodulina. Esa tropomodulina tiene una alta carga de negativa, de tal manera que cuando las miosinas están jalando a los filamentos de actina, lo que sucede es que dos cargas negativas, por fuerza de repulsión electrostática, se repelen. Entonces, a medida que se acercan, tienen que hacer más fuerza los filamentos de actina hasta que generar la contracción. Una vez que dejas de hacer las cabezas de miosina, dejan de hacer esa fuerza, ¿qué hace que se relaje la célula muscular? La sarcómera, ¿qué hace que se relaje? La repulsión electrostática. La contracción se da por ejecución o fuerza de las miosinas y la relajación muscular se da por repulsión electrostática. Y entonces se repelen y nuevamente vuelven a su normalidad. Ojo, la fuerza de repulsión electrostática es una de las fuerzas potentes en el universo, ¿sí? La fuerza de carga. Entonces, estas fuerzas de repulsión electrostática, imagínate, podrían hacer que los discos Z se separen más allá de lo normal. ¿Qué evita que se separen más allá y que la relajación sea regulada? Unos filamentos que forman como especies de resortes, que son la titina, justamente del que estaba hablándote. La titina lo que hace es unir los discos Z hacia las miosinas que están en el centro. De tal manera que si la repulsión es muy fuerte, la titina se templa, velo de esa manera, así te lo explico, se templa y evita que los discos Z se sigan separando. Regula la relajación. La contracción se da por la miosina que está actuando, haciendo golpes de fuerza, caminando sobre la actina, desplazamientos de la actina, así se da la contracción, acercamientos de los discos Z, y la relajación se da por repulsión electrostática de la tropomodulina, regulada por la titina para que no sea tan fuerte. ¿Perfecto? Muy bien. Entendido ello, vamos a colocar aquí, este conocimiento lo ahondas más en el curso de fisiología, que te ha adelantado un poco de explicar cómo funciona.
Aquí en biología celular y molecular tenemos que conocer la estructura. Y para ahondar en el conocimiento de la estructura en actina, vamos a ver acá. Este es un filamento de actina. Te dije que estaba acoplado en la célula muscular a otras proteínas. Y una proteína la que se acopla es la nebulina, que está aquí de verde. La nebulina es como una proteína rígida que permite que el filamento de actina no esté ondulando, sino que esté de forma rígida. Le da la rigidez a la nebulina. Aquí no ha sido dibujada la nebulina, pero ha sido dibujado otras estructuras, como por ejemplo una estructura también en doble hélice de amarillo que se llama tropomiosina. Tropomiosina, ¿sí? Entonces, esta tropomiosina lo que hace es girar. Su función es girar, ¿bien? Y cuando gira, lo que va a hacer es liberar los puntos de unión. Te explico. No todas las globulinas son capaces de unirse a las cabezas de miosina para el golpe de fuerza y el arrastre. Por ejemplo, estas son las que se unen y estas son las que se unen. Y así se van alternando. ¿Perfecto? Entonces, algunas de las globulinas, que se llaman globulinas de contacto, que están pintadas de azul, son las que permiten o en las que se puede unir la cabeza de miosina. ¿Qué hace la tropomodulina? La tropomodulina es una proteína que tiende a girar. Gira y regresa a su posición. Cuando gira, lleva un complejo proteico, que es el complejo de las troponinas, a tapar. Imagínate que yo hago girar eso de amarillo y esto se desplaza aquí. Y esto se desplaza aquí. Y tapa los puntos de unión. Entonces, cuando la tropomiosina ha girado y está tapando los puntos de unión con los complejos de troponina, la cabeza de miosina no se puede unir. No se puede unir por más que quiera porque no está libre, está tapado. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué hace de que la tropomiosina se mueva? Te explico. Para la contracción muscular se necesita dos cosas: calcio y ATP. El calcio es el responsable de que la tropomiosina se mueva. Pero ¿cómo se da este proceso? El calcio va a venir, se une a la troponina C, que es el complejo de troponinas, una de las troponinas, troponina C con C de calcio. Ahí se va a unir el calcio y va a activar el complejo de las troponinas. El complejo de las troponinas tiene la troponina T, que es la que une al complejo a la tropomiosina, por eso se llama troponina T de tropomiosina, la troponina C, que es la que acopla el calcio, y la troponina I, que es la que tapa los puntos de contacto. Entonces, cierto, el complejo de troponinas tapa al punto de contacto, a las actinas de contacto, pero la que específicamente los tapa de todo el complejo es la troponina I. Al tapar, inhibe, por eso se llama con I de inhibitoria. ¿Bien? Entonces, imagínate que todo esto está acá. La I está tapando, unida con la troponina T y con la troponina C. El calcio viene, se une a la troponina C, activa el complejo, y al activar el complejo le da potencia a la troponina T para que le diga a la tropomiosina: oye, tropomiosina, gira. Y cuando gira la tropomiosina, se lleva al complejo, lo desplaza al complejo, queda libre las uniones de contacto, que son las actinas de contacto, y la cabeza de miosina puede unirse. ¿Sí? Puede unirse. Ahora, para que se dé esa unión, ¿qué se necesita? Se necesita energía. Y por eso ahí viene lo segundo que se necesita para la contracción muscular, que es el ATP. Calcio para liberar el punto de contacto y ATP para generar la fuerza que permite la unión y el desplazamiento de los filamentos de actina. ¿Cómo se da este desplazamiento de filamentos de actina? Aquí es lo que quiero que aprendas aquí. Lo siguiente. El ATP, cuando se une a la cabeza, lo que hace es que la cabeza suelte un punto de contacto. ATP permite que suelte un punto de contacto. Luego, la cabeza de miosina tiene una enzima que divide al ATP en ADP más fósforo inorgánico. Se da una reacción enzimática. Luego, esta reacción enzimática, al dividirse, hace que se pegue. ¿Sí? Cuando se da la división de ADP más fósforo inorgánico, se pega la cabeza al filamento de actina, al punto de contacto. ¿Sí? Se libera fósforo inorgánico y se da el golpe de fuerza. Movimiento de poder, golpe de fuerza. Se da el golpe de fuerza. Ahora libera el ADP y la cabeza de miosina se relaja. Pero sigue unida, pero ahora relajada. Terminó el golpe de fuerza, se liberó el ADP. ¿Qué se necesita? Más ATP.
viene ATP, se suelta la cabeza, corre un poco porque ha dado el golpe de fuerza, se ha unido a un punto de contacto, ha dado el golpe de fuerza, ahora con el ATP se suelta, se cambia de posición para unirse al siguiente punto de contacto. Entonces, el ATP se desdobla en ADP y fósforo inorgánico, se une la cabeza de miosina, botas el fósforo inorgánico, golpe de fuerza, y con el ATP nuevamente se quita de ahí. Y de esta manera lo que hace es el arrastre, uniéndose a un punto de contacto, soltándose, uniéndose al siguiente, soltándose, uniéndose al siguiente, soltándose. De esa manera funciona entonces lo que sería la contracción muscular. Bien, en resumen, ¿qué hemos aprendido que debes saber de biología celular y molecular? El citoesqueleto en una célula muscular es muy organizado y se llama sarcómera, sirve para la contracción del miocito. Hay proteínas, las más representativas son la actina y la miosina, pero tenemos otras que de repente no te las enseñan, pero tú ya sabes su función, titina, nebulina y todos los complejos proteicos. Cuando se da la contracción, los discos Z se aproximan, ¿sí? La tropomodulina, que no le hemos puesto acá, pero ya te dije el nombre, la de amarillo se llama tropomodulina, evita que se terminen de unir por completo y genera la relajación por fuerza de repulsión electrostática. El ATP sirve para que la cabeza de miosina se suelte de la actina. Cuando se suelta el fósforo inorgánico, se da el movimiento de poder. ¿Listo? Perfecto. Ahora, vamos a hablar de estas estructuras que se llaman centros organizadores de microtúbulos. Entonces, yo te había mencionado cuando vimos citoesqueleto de que los microtúbulos tienen la particularidad de despolimerizarse de forma espontánea. Se desarman de forma espontánea. ¿Quién tiene que controlar que no se desarmen de forma espontánea? Un centro organizador. Un centro que forma los microtúbulos desde un lugar que ya te expliqué, es el centrosoma, ¿verdad? El centrosoma es el lugar desde donde se van a formar los microtúbulos, ¿sí? Donde se van a formar los microtúbulos y desde ahí se van a distribuir hacia toda la célula. Entonces acá tenemos de celeste los microtúbulos. De celeste están los microtúbulos pequeños que se están empezando a armar porque los dímeros de tubulina están viniendo y se está alargando a estos microtúbulos. De tal manera que los microtúbulos se pueden seguir alargando y distribuir por toda la célula. ¿Cómo se le llama al centrosoma? Centro Organizador de Microtúbulos, o MTOC, siglas en inglés. Los microtúbulos también forman parte de cilios y flagelos, ¿sí? Entonces, para formar un cilio o flagelo se necesita en ese lugar, la base del cilio o flagelo, colocar un organizador de microtúbulos. Y ese organizador de microtúbulos para cilios y flagelos se llama cuerpo basal. Tenemos entonces el organizador de microtúbulos de toda la célula, del citoesqueleto celular, que es el centriolo, los dos centriolos que forman el centrosoma, y el organizador de microtúbulos, pero a nivel del inicio, la parte basal, de un cilio o flagelo, que también está compuesto en su interior de microtúbulos. ¿Cómo se llama eso? Cuerpo basal. La configuración de un centriolo y de un cuerpo basal es igual, muy similar. ¿Cómo se configura un centriolo o un cuerpo basal? De la siguiente manera. Está formado de microtúbulos. Estos microtúbulos están en tripletes, ¿sí? El microtúbulo que forma un protofilamento, que es el protofilamento A, el protofilamento B y el protofilamento C, como lo tienes ahí en pantalla. 3 microtúbulos, columnas, tripletes. Tripletes que se van a repetir, ¿sí? 9 veces se van a repetir estos tripletes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 veces repetidos los tripletes. Y unidos por proteínas, fibrillas conectoras, que son la nexina, y fibrillas radiales, que forman esta estructura como si fuera una rueda. Son proteínas de unión central o radial, pero no hay nada en el centro, ¿correcto? Tanto los centriolos como el cuerpo basal no tienen ningún microtúbulo central. Ojo con eso, no tienen microtúbulos. Los microtúbulos son tripletes, 9 tripletes, pero en el centro nada, ¿sí? Entonces, son 2 organizadores de microtúbulos, el centrosoma que está formado por 2 centriolos y que tiene material pericentriolar electrodenso, como pueden ver ahí. Todo lo que rodea a los centriolos son un material
electrodenso formado por cargas. Perfecto. Los cuerpos basales, acá, no, borra eso por favor, ¿sí? ¿Cuál es la función tanto del centrosoma como de los cuerpos basales? Organizar microtúbulos. En el caso de los cuerpos basales, paracilios y flagelos. Entendido ello, vamos a hablar de las modificaciones de membrana apical. Te había adelantado, y con esto terminamos la clase de hoy, que existen 4 modificaciones de membranas apicales. Estas modificaciones son microvellosidades, estereocilios, cilios y flagelos. Las microvellosidades y estereocilios, en su interior, para que pueda existir esa modificación de la membrana, el esqueleto que tienen es de actina, no te olvides. Microvellosidades, esqueleto de actina, estereocilios, esqueleto de actina. En su interior tienen actinas. ¿Bien? En el caso de los cilios, no es así. En el caso de los cilios, su esqueleto, tanto en cilios y flagelos, son tubulina. ¿Correcto? Son microtúbulos, microtúbulos. Y en el caso de los cilios, a ver dónde está. Microtúbulos, microtúbulos. Veamos. Las microvellosidades. La función que tiene una microvellosidad es de proyectar, prolongar, amplía la superficie celular. Y esto sirve para que pueda existir una mayor superficie y puede haber una superficie de contacto. En el caso del tubo digestivo, necesitas más superficie de contacto para absorber de una mejor manera. Aumenta la superficie de absorción. Esa es la función de las microvellosidades, ¿sí? Está formado por un sinnúmero de proteínas. La tapa o capuchón tiene la villina. La villina es la proteína de la capa. Bueno, y ahí revisa la serie de proteínas que forman parte de la microvellosidad. ¿En dónde priman las microvellosidades? Sobre todo en el tubo digestivo, en el epitelio intestinal, el epitelio cilíndrico estratificado, monoestratificado ciliado. Los estereocilios son especies de cilios, se llaman estereocilios porque son parecidos, no son cilios porque no están hechos de microtúbulos, cuya función es una función que permite abrir canales. Ya en fisiología te voy a explicar eso. Aquí tenemos una célula con estereocilios del órgano de Corti, ¿sí? Estos estereocilios están comunicados una columna con otra, tienen un sinocilio, que es este de acá, bien, el cual tiene es el más gordito y una protuberancia apical más notoria, que permite el desplazamiento de los otros. Cuando se desplaza hacia un lado, canales de potasio se abren e ingresa y se da una despolarización que lleva a ejecutar una función. Es la manera por la cual las ondas sonoras transducen señal a impulso nervioso. Ya lo aprenderás en fisiología. Acá solamente te estoy diciendo la ubicación de los estereocilios. Oído interno, órgano de Corti. Los cilios. Los cilios se van a clasificar dependiendo, por ejemplo, los cilios embrionarios se llaman nodales. Cilios nodales, ¿sí? Son los cilios que se ubican en el nodo primitivo del embrión, ¿correcto? Que permiten migración celular hacia un respectivo lugar. Son los cilios nodales. ¿Para qué? Repunta ahí, migración celular. Migración celular. Ya se te va a hacer un poco más fácil cuando lleves embriología. Los cilios primarios son los más abundantes, porque lo tiene todas las células. Son también llamados monocilios, ¿sí? Están compuestos de dupletes, de 2, ¿sí? De 9 dupletes de microtúbulos y en el centro no hay nada, ¿sí? ¿Cuál es la función de estos cilios primarios? Las células tienen un cilio primario con la función de ser sensores o receptores, ¿sí? Un sensor o receptor en las células. Los cilios mótiles, que son los cilios que permiten movimiento, tienen dupletes de microtúbulos, 9 dupletes, pero en el centro tienen un duplete central. Mira, este es un cilio mótil, 9 dupletes de microtúbulos. Aquí tenemos un duplete, 2 dupletes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un duplete central.
Eso es un cilio mótil. Un nodal no tiene nada en el centro. Un primario no tiene nada en el centro. ¿Cuál es la diferencia de un primario y de un nodal? Un nodal sí tiene proteínas de conexión de movimiento, que son las dineínas y nexinas, todas ellas. Al igual que lo tiene el cilio mótil, el cilio nodal. ¿Por qué? Porque sirve para movimiento. ¿Sí? El nodal, ¿para movimiento de qué? Migración embrionaria de células. En cambio, el cilio primario no sirve para movimiento, sirve para ser un sensor, ser un receptor. Entonces no necesita esas proteínas de acoplamiento de movimiento que son las dineínas, las nexinas, no las necesita. Los flagelos son similares a los cilios mótiles. Tienen un duplete central y 9, del 1 al 9, 9 dupletes en la periferia. Tiene bracitos de proteínas móviles que son dineínas, un bracito externo, un bracito interno, y la estructura es muy similar. Tanto los cilios mótiles como los flagelos son modificaciones simplemente que diferencian en tamaño. El flagelo es una estructura grande y los cilios son estructuras pequeñas. ¿Sí? ¿Dónde encontramos cilios mótiles? En las trompas de Falopio para el movimiento del ovocito secundario, correcto. En la traquibronquios para el movimiento del moco, de la mucosidad. En el epéndimo y en el epitelio olfatorio. Ahí encontramos cilios mótiles. Los cilios mótiles tienen un organizador, cilios y flagelos en la parte basal, tienen un organizador de microtúbulos que se llama el cuerpo basal. Cuerpo basal. La estructura de un cilio mótil y de un flagelo se llama axonema, no te olvides. Así se le llama la estructura, ¿sí?, de un cilio mótil y de un flagelo. Axonema, chicos.